Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, este domingo, domingo de febrero, aprovechando además que seguramente hace frío y estáis recién levantados de la cama y os apetece, además de tomar un café, escuchar a Café de Economía, con un tema nuevo hoy que se referirá a los alquileres, a todo lo referente o cercano y problemas que está dando lugar la ley de vivienda y las actuaciones de este gobierno, que fijaros que por una parte quiere topar la subida de las rentas a un 2%, por otro lado también quiere cosas que son absolutamente imposibles. Hablaremos de todo ello, además de las hipotecas. El gobierno, entre otras cosas, pretende hasta topar el Euribor. O sea, últimamente ellos son más topos que gobierno. Y por otro lado, también hablaremos de esa hipoteca inversa que muchas personas mayores están empezando a negociar con los bancos y que en ocasiones los bancos actúan con ciertas cosas raras hacia esas personas mayores, pero hablaremos de todo ello en Café de Economía. Tendremos con nosotros a Víctor Píriz, que es portavoz de presupuestos, a Percival Manglano, que es la nueva incorporación y además de ser miembro del equipo económico en el Congreso de los Diputados, pues es un representante importante dentro de lo que puede ser el Partido Popular, porque es uno de los que representa a la Comunidad de Madrid, a los diputados de la Comunidad de Madrid, con lo cual, teniendo en cuenta que Madrid es el modelo, uno de los modelos económicos del Partido Popular, su presencia, además de agradecérsela, es importante porque de esa manera nos explicará muchas cosas que se hacen en Madrid y que muchas veces o se desconocen o no se explican en condiciones. Y lógicamente, pues también con Miguel Ángel Paniagua, que es nuestro subdirector, además de ser portavoz en la Comisión Mixta de Congreso-Senado, ser también portavoz de la Comisión de Asuntos Económicos y estar también encuadrado dentro del equipo económico del Partido Popular. Buenos días a todos. Como decía Miguel Ángel, vamos a hablar de un tema interesante como son los alquileres, pero como tú eres el programa La Opinión de Café de Economía, adelante y dinos cuál es el editorial esta semana y conozcamos cuál es la opinión de Café de Economía al respecto. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Hoy tratamos otro tema en el que el Gobierno vuelve a hacer dejación de funciones, la situación de la vivienda en España. Por un lado, las ocupaciones de viviendas crecen un día tras otro, poniendo en problemas a personas que ven ocupadas sus viviendas habituales, sus segundas viviendas para las vacaciones o tienen alguna vivienda para alquilar después de ahorrar durante años y ahora les supone un agujero económico en algunos casos inasumible. Por otro lado, los alquileres en muchas de nuestras ciudades se están poniendo en niveles inalcanzables para muchas familias y para muchos jóvenes que mal viven con bajos salarios e imposibilidad de encontrar una vivienda decente donde vivir. Pero también aquellos españoles que tienen vivienda en propiedad y con una hipoteca variable, el 75% del total, están sufriendo las consecuencias de la subida de los tipos de interés, con cuotas mensuales que superan más de 200 euros las anteriores. Y esto añadido a la subida de la inflación, de los precios de la energía, de la cesta de la compra, hace imposible llegar a fin de mes para muchas familias de clase media. Y las personas mayores y sus herederos sufriendo las consecuencias de unas hipotecas inversas reguladas hace 16 años, en otro momento económico muy distinto y con unas condiciones financieras y fiscales muy diferentes. Nuestro gobierno en este tema, como en tantos otros, deja tirados a los españoles. Muchas gracias. Después del editorial que nos ha comentado Miguel Ángel Paniagua, voy a enseñaros, amigos de Café de Economía, el mapa del alquiler en España. No sé espero que se vea bien. Como podréis comprobar, hay varias regiones que están puestas en rojo. Concretamente son Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco, Canarias. Después otras que están en morado, que son Cantabria, Navarra, Merilla. Y a partir de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, vamos a decir que ya ocupan casi los últimos lugares de la tabla. Pero casualmente la región de nuestro Víctor Píriz es la última con un 5,7% o 5,7 euros por metro cuadrado, mientras que en Madrid el alquiler se paga aproximadamente a 14,9 euros por metro cuadrado.
Y por empezar la tertulia y que conteste el que quiera. Vamos a ver, ¿el gobierno es consciente que sus medidas, en vez de llevar a cabo una apertura del mercado de alquiler, con el hecho de que está intentando castigar a los fondos buitre, que de alguna otra manera quiere poner límites a la subida de los alquileres, equiparándose a una situación previa a la antigua ley Boyer? Y por otro lado, con ciertas medidas que está llevando a cabo contra los propietarios, ¿no está el gobierno impidiendo que el mercado de alquiler se abra no solamente en las grandes ciudades, sino en esa España vaciada o en el resto de capitales de provincia? Bueno, yo creo, Eugenio, si te parece, te contesto, yo creo que lo que estamos viviendo con la ley de vivienda es otro capítulo más de la guerra entre Podemos y el PSOE con los españoles como rehenes. Una ley, iba a decir ultracomunista, claro, no sé si mis compañeros me corregirán. Para mí, los preceptos que tiene esta ley es ultracomunista. Creo que va contra la libre concurrencia, contra la libre competencia y sobre todo va contra las comunidades que hacen su trabajo. Mira, hace un mes el consejero Laschetti en un evento de inversores en Madrid presentaba una consulta pública que ha lanzado sobre un decreto muy interesante de atracción de inversiones a Madrid, justamente de atracción de inversiones inmobiliarias de aquellas personas que residen en el extranjero y que quieren venirse a vivir a Madrid y compran su vivienda y se vienen a Madrid y tienen, si la convierten en su vivienda habitual, una deducción durante 6 años, un instrumento muy válido. Sí, pero Víctor, en eso también se está planteando un problema, porque tú sabes que el gobierno ha dictado una norma que en los próximos 2 años las inversiones extranjeras van a ser limitadas y que tienen que pasar con la autorización de Moncloa. Con lo cual, ¿qué ocurre? Hay muchos bufetes de abogados o bufetes de intereses que representan a inversores extranjeros que pueden ser venezolanos o colombianos o de otros países que quieren comprar su vivienda en España y se ven limitados a partir de 500.000 euros para poder comprar la vivienda. Ahí va mi argumentación, ahí va a concluir. Al final el gobierno lo que se está dedicando es a contraprogramar, ya sea el impuesto de las grandes fortunas, ya sea a contraprogramar a las comunidades que ejercen su libertad y que ejercen el liberalismo. Yo creo que Madrid es un ejemplo de políticas liberales en este sentido y en otros muchos, pero en este especialmente con un consejero que es un ejemplo en políticas liberales. ¿Y qué hace el gobierno? Contraprogramar al gobierno de Madrid. En vez de legislar para el beneficio de los españoles, contraprogramar al gobierno de Madrid. Oye, si queréis trabajar a favor de los alquileres y de que se ocupen las viviendas, yo en Extremadura, que como tú dices, la estadística es la comunidad con el incremento más bajo de los precios, claro, es que son viviendas en pequeñas localidades, que hagan políticas reales para llenar esas pequeñas localidades y llenar esa España que se nos está vaciando por la falta precisamente de políticas de vivienda donde más falta hace. Fíjate, y con esto le voy a pasar la palabra a Percival. Yo tengo un sobrino que hace cosa de 6 meses, un año, se ha ido a vivir a Madrid porque en Cantabria no encuentra puestos de trabajo y él es un especialista en coctelería, especialmente en la rama del café y de licores. Ha ido a Madrid y se ha tenido que encoger un piso de 30 metros cuadrados pagando casi 500 euros en el barrio de la Latina, casi nada, ¿no? Pero Percival, yo con esto no quiero decir que en Madrid los precios estén caros, porque hay una cosa clara, que el mercado está topado, el mercado está aprisionado por el gobierno y sus leyes. ¿Y qué puede hacer comunidades como las de Madrid? Nos ha dicho Víctor que el consejero Laschetti pues, ha empezado una encuesta. Infórmanos un poquito de esto, por favor. Bueno, el análisis de los precios de la vivienda es muy complicado siempre y, por supuesto, hay que diferenciar siempre los factores de demanda y los factores de oferta. En el caso de Madrid, es evidente que los precios están muy determinados por la demanda, porque hay mucha gente que viene a Madrid y, evidentemente, con una renta alta. Los habitantes de Madrid tienen una renta per cápita, pues en algunos casos, que son incluso el doble de otras partes de España, lo cual lleva necesariamente a que los alquileres sean altos. Pero
yo me voy a centrar más en las cuestiones de oferta, porque el mercado del alquiler y el mercado de la vivienda en gran medida es un ejemplo perfecto de cómo el socialismo acaba perjudicando a aquellos que dice que viene a proteger. Y entonces voy a dar 3 ejemplos claros de cómo funciona esto. Cosas que te proponen los socialistas que agrava la escasez, por eso me centro en la oferta, en el mercado inmobiliario. 1, dificultan los desalojos, es decir, y esto ocurre desde hace 2 años en España prácticamente, que hoy por hoy es dificilísimo conseguir que si un inquilino no te esté pagando el alquiler, le puedas desahuciar, le puedas lanzar. Porque tienen que demostrar, en fin, hay una serie de razones legales que dificultan mucho el que tú lo puedas hacer, porque se pueda acoger este inquilino a cuestiones de vulnerabilidad. No te voy a dar una solución para eso, social. Percival. Sí. Yo te voy a dar una solución para eso. Hoy día, por lo menos en el País Vasco, Cantabria, se están haciendo contratos de alquiler de otro modo, es decir, el gobierno te topa el contrato al 2%, pero el propietario, para, vamos a decir, protegerse del impago y que además se le convierte el inquilino en ocupa, lo que está empezando a hacer en esas zonas es solicitar un aval bancario al inquilino de 1 año de renta a fin de que pueda tener la garantía de que no le va a dejar de pagar, porque se están dando casos de que te pagan los 2 meses de fianza más el mes de alquiler y luego se te convierte el inquilino en ocupa y ahí no hay San Pedro que lo eche, ¿no? Bueno, eso efectivamente es justo este primer factor del que hablaba, las dificultades para recuperar tu vivienda si el inquilino no paga. Segundo factor, que lo has dicho de pasada, pero que hay que incidir en él, que el gobierno ha intervenido el mercado del alquiler de forma que unos contratos que son privados, el gobierno está diciendo que no se puede aumentar más de un 2%, lo cual yo estoy convencido que es inconstitucional. Aquí hay recursos y bueno, la justicia hablará el día de mañana. Pero está expropiando el gobierno a todos los efectos la capacidad que tiene un arrendador y un arrendatario para llegar a un acuerdo en torno al alquiler de un inmueble. Y tercer factor, el tope de los precios del alquiler que se está haciendo en Cataluña, ¿no? Y hablaba Víctor hace un momento de la ley de vivienda, que ese es el factor clave, que se quiere poner un tope a los alquileres, es decir, que el arrendador no pueda alquilar su vivienda por el precio que él desee. Entonces, ¿todo esto qué efecto tiene? Restringir la oferta, porque si los dueños de los inmuebles ven que o no van a poder sacar al que no le paga, o no van a poder sacar una rentabilidad prevista, encima en un contexto de inflación tan alto como el que tenemos ahora mismo en España, y tiene todo tipo de dificultades, pues retira su vivienda del mercado, y eso significa menos oferta, precios que suben. Y esto lleva ocurriendo 100 años. O sea, los primeros controles de alquiler de la vivienda son de la Primera Guerra Mundial. Y parece que el socialismo no haya aprendido en estos 100 años. Bueno, parece no han aprendido en 100 años. Y ahí siguen con los mismos factores que no hacen más que agravar el problema que vienen ellos diciendo que van a solucionar. Bueno, Percival, hay un dato además curioso. Fue Miguel Boyer el que más o menos agilizó el mercado de la vivienda. Pero lo que pretende el gobierno socialcomunista es lo mismo que hacía Franco, es volver a aquella famosa historia de las rentas antiguas. Miguel Ángel, por otra parte, está dentro de lo que es la ley de vivienda un apartado que es absolutamente importante también, como es el hecho de que un propietario, cuando hace un contrato, y nuestra Constitución, por un lado, nos da el derecho a tener una vivienda digna, pero por otro lado permite la libre empresa y permite que un propietario alquile la vivienda, resulta que esa vivienda puede suponer, vamos a decir, el complemento a una baja jubilación que les ocurre a muchas viudas, o el complemento pues, de gente que ha invertido dinero en una vivienda porque vamos a decir que era un valor refugio con respecto a las situaciones económicas. No se está atacando a fondo el tema de la vivienda para tener un poco a la sociedad atada, para tener a la sociedad dependiente de los caprichos de un gobierno, porque vamos a ver, de acuerdo que en Madrid puede haber problemas de vivienda, pero en el centro de Madrid prácticamente se ha convertido
en edificios de oficinas, y la gente de Madrid sale fuera a Las Rozas y a la Sierra y a otros sitios de 20, 30, 40 kilómetros para vivir porque tiene más comodidad. ¿No crees, Miguel Ángel? El socialismo es lo que pretende, que todo el mundo dependa del gobierno y de las administraciones públicas para tener a todo el mundo controlado. Eso es así. Pero en el caso de la vivienda, es que para hacer eso tendría que tener un parque de viviendas sociales gigantesco para que poder decir, bueno, como no hay mercado de vivienda porque nos lo hemos cargado, porque tiene muchísima razón Percival, si restringimos la oferta, los precios van a subir y va a ser imposible alquilar. Hay que recordar que el proceso inflacionario que tenemos ahora mismo en estos años es un problema de oferta, es una inflación causada por la oferta, por la escasez de oferta. Si hacemos lo mismo en el mercado de la vivienda, tendremos las mismas consecuencias que hemos tenido. Un proceso inflacionario espantoso como el que tenemos. No puede ser, porque debería, o sea, si tú haces una cosa así y cierras un mercado, como el mercado de la vivienda, el mercado de los alquileres, ¿qué opciones tiene la gente? Sí, ya te digo, si al menos las administraciones públicas tuvieran viviendas sociales para regalarlas o para prestárselas o para dejárselas a la gente, podrías decir, bueno, esto lo están utilizando para poderles controlar. Yo creo que esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con su incapacidad y tiene que ver con unas medidas que plantea de forma insistente y persistente el Grupo Confederal de Unidas Podemos, que está intentando que se apruebe en el Consejo de Ministros y que al final el presidente Sánchez tendrá que ceder, como ha cedido en la ley del solo sí es sí, y como ha cedido en otras leyes que le ha presionado Podemos, porque al final son socios y les necesita para poder gobernar. Percival, de alguna manera Madrid quiere demostrar que tiene otro modelo, otra forma de hacer las cosas, y está preparando un gran proyecto que es Madrid Centro Norte. Aparte de, o sea, con viviendas que se van a dedicar al alquiler, con viviendas en venta y tal. ¿Nos puedes explicar un poco este proyecto, por favor? Bueno, efectivamente este es el gran proyecto urbanístico de Madrid que va a suponer que Madrid crezca hacia el norte. Son todos los terrenos en torno a la estación de Chamartín, que implicó, fue una negociación de años y años, porque es a tres bandas. El suelo en partes del Estado es de Adif, de los gestores ferroviarios, también de la Comunidad de Madrid y también del Ayuntamiento. Bueno, se llegó a un acuerdo a principios de esta legislatura y se va a hacer un desarrollo urbanístico enorme. Entonces va a haber, por supuesto, oficinas, viviendas. No se va estrictamente a soterrar la línea ferroviaria de lo que es ahora la estación de Chamartín, sino que se va a cubrir. O sea, es una obra de ingeniería civil de primer orden. Lo que se va a hacer, se va a cubrir y se van a poner jardines encima. Es decir, va a ser una zona verde. Estamos hablando de inversiones de miles de millones de euros que va a durar muchos años. ¿Cuánto se puede cuantificar la inversión en Madrid Centro Norte? Pues no te sabría decir, ahora de memoria no me acuerdo, pero estamos hablando de miles, incluso de decenas de miles de millones de euros. También va a haber, porque va a ser no solamente oficinas, residencial, parques, sino también va a ser una infraestructura mini ciudad dentro de Madrid, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, en parte, porque va a incorporar también, se quiere traer museos, se quiere traer pues eso, inversión de cultural, para poner a Madrid todavía 25.000, más. Son 25.000 millones. Vale, gracias Víctor por mirarlo. Entonces, esto incide en lo que está siendo parte del leitmotiv de este programa, que es la oferta. O sea, tiene que haber más oferta. Si tú quieres impedir que los precios suban, cuando hay mucha demanda, como hay aquí en Madrid, porque hay mucha gente con recursos, tienes que dar más oferta. Y este es un gran proyecto de oferta que va a marcar el futuro de Madrid en los próximos 10 o 15 años. Víctor, tú eres de una región pequeña en la que además el presidente de la comunidad solo se dedica a hablar de instalación de casinos o que va a haber el circuito de Fórmula 1, pero Extremadura, aparte de sus graves problemas, también tiene el problema de la vivienda, tiene el problema de la Extremadura vaciada. Además, sois de los precios más baratos en cuanto a metro cuadrado de alquiler.
¿Tú no crees que el hecho de estas limitaciones en los contratos de alquiler y en ciertos temas está evitando que esa España vaciada resurja, que mejore en calidad y que haya viviendas para jóvenes y demás? Está claro, está claro. Y además antes Percival ha dado la clave de cómo se tienen que medir estas variables, que no es exactamente, bueno, el mapa que enseña, que está muy bien, del coste de la subida de la vivienda, pero lo que tenemos que evaluar y valorar es el coste para el extremeño, la renta disponible que tiene un extremeño y cuánto de esa renta disponible tiene que emplear en ese alquiler de la vivienda. Y ese porcentaje, comparado con lo que tienen que emplear un madrileño, un catalán o un valenciano, es realmente lo que hay que comparar, porque como dice Percival, no es lo mismo la renta media de un extremeño, que es la segunda más baja de España, con la de un madrileño y un catalán, que son las más, o un vasco, que son las más altas. Entonces, yo creo que al final, en el tema de la vivienda, tenemos un problema muy a dos velocidades. La España a dos velocidades que hay en otros ámbitos, en este problema también lo hay. Por un lado están las capitales, y Extremadura es un ejemplo clarísimo de eso. Yo te hablo del ejemplo que yo conozco, que es Extremadura, cómo en ese problema de oferta del que hablaba Percival, también empieza a incidir, por ejemplo, la ocupación de viviendas empieza a ser un problema, y cómo los precios se están disparando, cómo el esfuerzo que tiene que hacer un extremeño para vivir en una capital cada vez es más grande en relación a su sueldo. Pero es que hacen falta, como decía antes, políticas, porque la otra velocidad son los pueblos que se están quedando vacíos. Si tú paseas por cualquier pueblo de Extremadura, casas y casas y calles enteras llenas de casas cerradas que podrían ser perfectamente para familias que podrían vivir en ese entorno rural. Hacen falta políticas para que esas familias tengan los atractivos para vivir en los entornos rurales, que no dejen de tener asistencia médica en el entorno rural, que tengan unas buenas conexiones de internet, que tengan buenas infraestructuras de transporte, que tengan acceso a cajeros, que tengan las comodidades que tienes de vivir en la zona urbana y en la zona rural, pero en una zona urbana. Si somos capaces de conseguir, hablo de mi región, eso, seremos capaces de hacer los pueblos viables. Si no, el problema se va a recrudecer en las zonas urbanas, porque toda esta gente que está abandonando los pueblos lo está haciendo porque se está yendo a las ciudades y está pues sobre en esa curva de oferta y demanda de la que hablaban Percival y Miguel Ángel, está elevando la demanda hacia arriba, por tanto el precio se eleva. Es lógico, porque si ponemos como ejemplo el lugar de donde tú eres, Alburquerque, que es un ayuntamiento que está en quiebra del Partido Socialista y que habéis llevado peleando años y años y años para que se produzcan cambios en el ayuntamiento. Como ese ayuntamiento, un pueblo tan pequeño como el tuyo, que tiene 3.000 habitantes más o menos, ¿no? 5.170. ¿Cómo va a hacer ese ayuntamiento viviendas sociales o viviendas de alquiler o promover suelo urbano si está en absoluta quiebra? Miguel Ángel, dentro de la vivienda también ahora hay un aspecto importante, y es el tema de la hipoteca. Parece ser que los bancos van a cerrar el grifo en cuanto a conceder créditos. Las hipotecas van a subir porque los tipos de interés van a subir, el Euribor va a subir, y se va a poner prácticamente difícil el poder acceder a una vivienda, bien en compra, bien en alquiler. El gobierno, otra vez ese sector de las señoritas chillonas que están en el gobierno, pues lo que ya está diciendo es que quiere topar hipotecas y tal. Hay que decirle a la gente que eso no es real, que eso es imposible y que además es absurdo, ¿no? Pero es que esto va siempre de lo mismo. Es lanzar mensajes como que tú puedes solucionar un problema limitando los costes o las subidas que cualquier persona tiene. Y no es cierto, no se puede hacer. Los mercados, cuanto más liberalizados estén, son más operativos y son más eficientes y se adaptan mejor a lo que la gente necesita. Y si un mercado es muy libre o está muy liberalizado, habrá hipotecas para todos, habrá préstamos para todos, habrá viviendas para todos, porque esa es la única forma. Los únicos mercados que no funcionan, en los que los clientes o los compradores o los que utilizan los servicios están forzados y obligados, son aquellos en que hay muy pocos intervinientes, y esos son los mercados cautivos, ¿no? Pero los mercados liberalizados siempre encontrarán un destinatario y una empresa que quiera financiar o que quiera vender el producto que necesita cualquier persona.
El problema aquí es que el gobierno, en vez de coger y decir, bueno, pues voy a negociar con los bancos y voy a proponer a los bancos alguna medida, ayudarles a los bancos para que ellos puedan tomar medidas por ejemplo, no subir tanto los tipos de interés o no subir tanto las hipotecas. Es decir, en vez de eso, lo que hace es, no, les voy a poner un impuesto a los bancos, voy a recaudar ese dinero para poder utilizarlo yo. Y que los bancos se vean imposibilitados por esa carga fiscal extraordinaria que les ha caído en este año para tomar medidas que pueda solventar o cubrir parte de las subidas de los tipos de interés. Es decir, el gobierno nunca se preocupa de lo que le pasa a la gente. Hay un dato, lo que has dicho, que habrá que tener en cuenta dentro de poco, y es si ese impuesto a los bancos que el gobierno ha implantado a partir del pasado miércoles, si es legal o no, porque la Unión Europea ha dicho que lo va a estudiar porque puede ser que puede además dar lugar a infracciones hacia España. Percival, por seguir un poco el camino. Sí. Solo un segundo. A ver, podéis intervenir, yo voy diciendo, sí, pero podéis intervenir cuando queréis los tres. Por dar mi experiencia personal en lo que ha contado Miguel Ángel. Miguel Ángel, yo tengo una hipoteca variable, la suscribí hace 2 años y he empezado esta misma mañana a plantearme el cambio a hipoteca tipo fijo. Han puesto en el mercado tipos de hipoteca mixto que llaman, que son, por ejemplo, 5 o 10 años, dependiendo de la entidad, a tipo fijo, los primeros, y después variable, que creo que son interesantes. Y yo no he notado en ninguna de las entidades que he contactado con 3, ninguna me ha planteado lo que decías tú, Eugenio, esa reducción de crédito, al revés, las 3 encantadas. Sabéis que las condiciones han mejorado en las subrogaciones, que no tienes que pagar prácticamente gastos alguno. Perdona, Víctor, pregúntale al Banco Sabadell, que es un buen banco y que es un banco que está saneado. Este año, por ejemplo, ha tenido beneficios muy interesantes. Pregúntale el problema que tuvo con las hipotecas durante la crisis financiera del 2008. Ya, no, pero lo que estoy diciendo es que los consumidores tienen oportunidades, o sea, que realmente nos podemos proteger. No esperemos al gobierno, no esperemos medidas de este tipo. Los consumidores se pueden proteger, nos podemos proteger de estos tipos de interés, puedes renegociar tus hipotecas. Y creo que es el momento el que nos esté escuchando que se lo plantee. Yo me lo he planteado personalmente y lo estoy haciendo ya. Es muy importante esto que dice... como la de Madrid, comunidades como la de Madrid está mirando mucho ese problema de la dificultad de financiación de los jóvenes y también de sectores de gente mayor y de inmigración, porque Madrid es un lugar de recepción de inmigración importante. ¿Qué estáis haciendo? Y luego pues añade lo que ibas a decir antes de este comentario, ¿no? No, nada. No, es que lo que ha dicho Víctor es muy importante. O sea, aquí partemos de la premisa de que efectivamente está habiendo una subida de las cuotas de las hipotecas, que ya hay estudios que están hablando de 250, 300 euros de media para una hipoteca. Eso, para la renta disponible habitual de un español, es una barbaridad. Es una barbaridad que de repente a final de mes tengas un gasto añadido de 200, 250, 300 euros al mes. Eso, aparte de lo que te ha subido la cesta de la compra, de la inflación que has sufrido durante el último año. Por cierto, no puedo evitar hablar de, cuando hablo de la cesta de la compra, de la vicepresidenta Calviño, que es la única española a la cual no le han subido la cesta de la compra. Lo dijo en el Congreso de los Diputados el miércoles. El miércoles y no ha dicho el supermercado, porque iríamos todos encantados. Exactamente, vamos. ¿No? Ahora el secreto mejor guardado de España es dónde compra esta señora. Porque si a ella no le han subido la cesta de la compra, que nos lo diga, porque el resto de españoles tenemos muchísimo interés en saber cómo consigue ella que no le suba la cesta de la compra. Es posible que tampoco le hayan subido la cuota de la hipoteca. En fin, también será la única española que nos la han subido en el caso de que la tenga. No tiene hipoteca, vive en una vivienda pública de todos los españoles. Y su vivienda la tiene en una patrimonial. En una patrimonial, es verdad. O sea, ya no tiene hipoteca, ¿no? Pues mira, eso que se ahorra. A lo que iba. Entonces, dado que es un problema, objetivamente es un problema, lo que ha dicho Víctor es importantísimo. La información que deben tener los consumidores a la hora de hacer frente a esta subida de las hipotecas es clave. Hay más instrumentos de los que hubo hace 10 o 12 años para hacer frente a una subida de tipos. Se puede renegociar con los bancos, se puede hablar con las organizaciones de consumidores que te informarán de las posibilidades que tienes, pero la gente lo va a pasar mal. Ya lo está empezando a pasar mal
pero esta subida a las hipotecas es grave y además, por desgracia, da pie al populismo. Ya están hablando de los beneficios de los bancos. El propio presidente del gobierno, es que para justificar su impuesto a los bancos, hace 2 semanas nos habló de los sueldos de los directivos de los bancos, como si los directivos de los bancos pagasen ellos los impuestos a la banca que se acaban de aprobar. Si lo pagan los consumidores, ya sabemos que lo pagan los consumidores. Bueno, pues ellos, dentro de esta mentalidad socialista de señalar al enemigo y que sean los empresarios y los directivos los enemigos, bueno, pues ya sabemos que esta subida a las hipotecas se la van a achacar a los banqueros, Fíjate, a los Percival, ricos y demás. Hoy en un telediario de una cadena muy importante nacional, no se le ha ocurrido otra cosa que decir, haciendo un ranking de cuánto cobra a la gente por depósitos de los bancos y cuál es el precio por el dinero que pagan los bancos a sus clientes, no se le ha ocurrido otra cosa que decir que es inadmisible, porque resulta que los bancos españoles pagan los intereses más baratos quiero decir, o sea, son los últimos en el ranking casi europeo a la hora de pagar intereses, pero hay que ver también una cosa, que los bancos han pasado la pandemia igual que hemos pasado la pandemia todos. Si hablo de la pandemia económica, que la industria ha estado paralizada X tiempo y demás. Y eso es lógico, pero el ataque a los bancos está siendo sistémico y además un ataque con mentiras brutales. Miguel Ángel, por seguir un poco con este tema, una de las dificultades del mercado del alquiler y del mercado de la vivienda, sin duda, es el tema de la ocupación. Mucha gente, además de todos estos topes que hemos hablado del gobierno, no se atreve a alquilar el piso, porque se encuentra que alquila el piso, le pagan, como decía antes yo, 2 meses de renta, o sea, de fianza y uno de alquiler, y de repente te encuentras con que no te vuelven a pagar más, es un ocupado, puede cometer un delito por infracción del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni los ayuntamientos toman cartas en el asunto, ni los jueces se lo toman en serio para lanzar a ese ocupa, y el propietario se encuentra absolutamente desprotegido y el propietario se encuentra desesperado, porque claro, si ese piso, por lo que sea, lo ha comprado con sus ahorros para sacar una rentabilidad de complementación de su modo de vida, resulta que si el piso le ha costado 80 o 90 mil euros, se puede encontrar con una valía de 30, 40, 50 mil euros por culpa del ocupa cuando es desalojado. ¿Qué se puede hacer con eso? Planteado múltiples opciones. Aquí en el Congreso ya hemos presentado proposiciones de ley, proposiciones no de ley, iniciativas de todo tipo, preguntas, etcétera, etcétera, para intentar que termine de una vez, o sea, que se desocupe una vivienda en 24 o 48 horas. No puede ser, es que no puede ser. Y al final lo que provoca es lo que decías y lo que decía Percival, que es que al final hay mucha gente que no quiere alquilar, porque hay mucha inseguridad jurídica y muchos riesgos. Y al final eso hace que si no hay oferta, pues la demanda es muy alta de pisos de alquiler, porque no pueden acceder a una vivienda por el tema de los tipos de interés, por la imposibilidad de recibir una hipoteca, y al final pues colapsa el sistema y los precios tienen que subir y subir y subir. Ese es el problema que está ocasionando. Hablabas de los ayuntamientos. Yo creo que los ayuntamientos, los pobres, hacen todo lo que pueden, ojalá pudieran ellos hacer más, pero esto es un tema legal y mientras no puedan los juzgados intervenir o la policía desde el primer momento, como nosotros planteamos en nuestras iniciativas legislativas, no pasará nada. Y después quería añadir una cosa sobre lo que se ha comentado antes, porque esto ya pasó en otra época histórica. Aquí se hablaba de los bancos, que eran como el enemigo, como los malos. Después se habló de las compañías eléctricas, de las energéticas. Ahora se ha hablado de los supermercados y esto no va a parar. Es decir, yo quiero Dentro de un poco que Café los de Economía vamos a ser los malos, porque ya dirán que decimos mentiras. Ya lo dirán. Al final pueden ser objetivo de este gobierno, y a mí me gustaría que los empresarios y todo el mundo empresarial empezara a plantearse las cosas de otra manera, porque mientras les toque a otros parece que a ellos no les va a afectar, pero al final les acabará afectando a ellos, porque este gobierno populista va a acabar con todo lo que pueda y va a quebrar todos los sectores económicos que pueda, porque eso está en su ADN.
Vamos, vamos a Mujer, disculpar al Percibo del Manglano, que se ha tenido que marchar a todo correr a otro debate en la televisión madrileña y tiene un tramito para recorrer y por hoy le disculpamos, pero otro día no, porque el tema que estábamos tocando con respecto a la vivienda y en Madrid es absolutamente importante. Víctor, Eugenia, hablando un poco de estas hipotecas y sobre todo de esas hipotecas regresivas o vamos a decir a la contra, que es decir, que tú vas al banco, el banco te tasa el piso y va ahí una buleta y dice, mira, yo tengo poca jubilación, necesito una mujer que me cuide o necesito lo que sea y quiero que me hagas una tasación del piso para que me vayas pagando una renta mensual o bimensual o como consideren entre ambas partes para yo tener un poco de desahogo económico. Eso, por favor, cuéntanos bien cómo es, porque mucha gente está despistada y mucha gente, pues, se les está ofreciendo también desde los bancos esta manera de poder tener un desahogo económico y en tiempos de crisis yo creo que hay que contarle a la gente cómo son las cosas, ¿no? sí, yo creo que para empezar, al ser un producto que, tal y como nace para mayores de 65 años, que es el público objetivo de este producto, creo que tanto el legislador como el revisor tiene que cuidar mucho que tanto los folletos como la información como la publicidad esté perfectamente explicado para que no nos pase lo que nos pasó en historia reciente de la historia de España con productos financieros que eran complicados de estudiar. Yo creo que este es un producto que tiene sus peculiaridades y que las personas mayores, que son los destinatarios, ya digo, mayores de 65 años, la única hipoteca inversa que se comercializa en España está clara. Mayores de 65 años con una vivienda en propiedad de más de 150.000 euros. La única que hay. ¿Cómo funciona? Pues no deja de ser un producto financiero. Ellos te pagan un préstamo, digamos, de forma inmediata, sin intereses ni amortizaciones durante toda la vida del préstamo, hasta la liquidación. Puedes seguir viviendo en la casa hasta que falleces y cuando lo haces, pues el banco se queda con ella. O los herederos pueden pagar los intereses, ¿no? Porque ahí están las muchas dudas que tienen la gente mayor en el sentido de que no saben si sus hijos o sus sobrinos o que consideren herederos podrán recuperar ese piso luego al banco pagando los intereses de ese préstamo durante el tiempo que haya sido, ¿no? Así es. Yo creo que es un producto que en España es novedoso y que por lo que yo he leído, por lo que yo he podido ver estos días, creo que requiere, no sé si Miguel Ángel si está de acuerdo, no sé si la CNMV o no sé si el Banco de España exija un plus de transparencia y un plus de claridad tanto en los folletos como en la publicidad de este tipo de productos, porque puede llevar a engaño, puede llevar a situaciones. Ya digo que no es un mal producto, yo no digo que sea malo en ningún caso, lo que sí digo es que es bastante peculiar, con bastantes aristas para un público muy concreto que suele tener una formación financiera bastante baja y por tanto por eso lo digo. Según la ley que aprobamos aquí, hay que reforzar los canales de comunicación y la información en este tipo de productos. Miguel Ángel, por otro lado, hay un tema importante dentro de lo que puede ser el tema de la vivienda y demás, como es el hecho de que cuando esta gente acude a la oficina para llevar a cabo ese tipo de producto y demás, se hace distinción en lo que puede ser una vivienda de más de 50 años, es decir, hay gente que vive en pisos magníficos, especialmente en lugares turísticos y en grandes capitales y tal, que tienen más de 50 años, y hay gente que compra nueva vivienda y tiene menos de 50 años. Desde ese aspecto quizás no se podría hacer una doble regulación, es decir, poner, vamos a decir, un tope a esos pisos de menos de 50 años y liberalizar más esos pisos de más de 50 años, teniendo en cuenta que sus propietarios generalmente son gente mayor y que los usa, vamos a decir, para complementar su renta o para complementar su economía. Ya os lo decía en el editorial, esto es una ley que está vigente desde hace 16 años, es decir, desde antes
de la crisis financiera. Es decir, que han cambiado tantas cosas desde entonces, han cambiado tanto los bancos desde entonces y ha cambiado tanto la sociedad española desde entonces que necesita una modificación. Y en estos momentos más todavía, que hay realmente necesidad de muchas personas mayores de complementar su pensión, ¿no? Yo creo que necesita un retoque, necesita incluso valorar la posibilidad no solo de que sea un formato hipoteca, sino un formato venta, traslado de la propiedad. Hay que tener en cuenta que la venta de tu vivienda habitual para una persona mayor de 65 años está exenta absolutamente de tributación, con lo cual te permitiría tener un dinero sin tener que tributar de forma inmediata y no tanto una forma de hipoteca. En estos momentos que tenemos con los precios, con los tipos de interés en el momento en el que están, yo creo que una hipoteca inversa será muy problemático hacerla porque al final esa deuda que se genera, esos tipos de interés que se generan, va a hacer casi inviable que se pueda al final tener un complemento de la pensión razonable, ¿no? Yo creo que hay que darle una vuelta a este producto y valorar un poco las necesidades actuales de las personas mayores de 65 años, de las personas de los jubilados y adaptarlo a estas necesidades actuales, que yo creo que es un producto que no está adaptado en este momento legislativamente. Y Víctor, ahora que nos acercamos a elecciones, y el gobierno está con esto de la ley de vivienda que no se atreve a sacarla o la saca según cómo le van las encuestas, ¿cuál es la propuesta del Partido Popular con respecto a la ley de vivienda, los alquileres, la ocupación, el hecho de los pisos turísticos y todo esto que estamos hablando un poquito hoy? Bueno, yo creo que nuestra propuesta la demostramos allá donde gobernamos. Creo que lo que hay es que incrementar, lo hablábamos desde el principio, lo hablaba Percival, la vivienda y el precio varía en función de la oferta y la demanda. Eso lo aprendes en primero de macroeconomía, de microeconomía en clase. Y creo que los gobiernos del Partido Popular están prácticamente todos en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía, trabajando sobre la oferta, incrementando la oferta pública de vivienda en alquiler, construyendo vivienda pública y ayudando a vivienda pública, a que haya vivienda pública, de forma libre, de forma de acuerdo con los constructores, en fin, sin imponer, sin expropiar, sin hacer todo eso que le encanta a la izquierda. Yo creo que al final es un mercado que tiene que oler la libertad, porque si es libre y conseguimos que sea realmente libre, funcionará con respecto a las normas del mercado, y si hay más oferta, terminarán bajando los precios. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, hace pisos para menores de 35 años, para alquiler para menores de 35 años. Pero son propuestas de vivienda, son propuestas muy sensatas y basados en esos colectivos, en esos rangos de edad en los que el problema se agudiza aún más, porque los jóvenes, precisamente por eso que hablábamos antes de la renta disponible, son los que más problemas tienen para acceder a una vivienda. Yo miraba ayer por curiosidad, sabiendo de lo que íbamos a hablar, miraba en Idealista las habitaciones compartidas en Madrid. Buscaba en la zona del Congreso, en la zona en la que estamos ahora mismo Miguel Ángel y yo. Y una habitación con baño compartido, habitaciones con 10 personas viviendo dentro en la casa, está en torno a 700, 800 euros. Claro, ya hablar de independizarse en Madrid para una persona joven pues es bastante complicado si una habitación te cuesta esto. Por tanto, yo creo que nuestras políticas... Te voy a hacer la puñeta. ¿Qué te cuesta la habitación a ti, tú que tienes a 500 kilómetros la casa y no puedes ir y venir todos los días? ¿Qué te cuesta en el centro de Madrid, no muy lejos del Congreso, una habitación? Bueno, Para ti. yo tenía un piso de alquiler en Madrid hasta hace unos meses, en plena Puerta del Sol, y pagaba 650 euros al mes. Ya se habrá disparado. Lo alquilé durante la pandemia, que el precio bajó, ya se habrá disparado. Y los hoteles aquí, pues Miguel Ángel me dirá cómo lo hace él, pero yo en torno a 55, 60 euros cada noche, precio digamos de cliente habitual, porque somos clientes habituales. No vamos a descubrir dónde pasar las noches y tal, pero eso me suena a mí a zona de Gran Vía, a zona muy cercana al Congreso de los Diputados, que los precios tampoco están nada baratos ahí. Eso es, una residencia, y ahí es donde estamos, pero es que Madrid es carísimo. Madrid se ha puesto complicado. Bueno, pues volvemos a hablar, la curva de oferta y demanda, porque cada vez más la demanda en este caso es más grande
y la oferta de habitaciones en el centro de Madrid no ha crecido últimamente, por tanto los precios están subiendo, claro. Uno estuvo por la zona de Gran Vía pernoctando muchas veces cuando iba a Madrid y la verdad que entonces era otro Madrid y la Gran Vía era otra cosa, pero vamos, no era muy cara aquella zona. Miguel Ángel, no te voy a preguntar si es mejor dormir en el despacho y ponerte una cama supletoria por los precios que están los pisos en Madrid, pero vamos, de alguna manera es imprescindible que se adopten medidas importantes y que la gente no se deje convencer por estas cosas de que si, o sea, de los fondos buitres, si tienes 5 pisos, porque tú, por ejemplo, eres de Palencia. En esa zona cercana a la mía de Cantabria, estamos acostumbrados a que la gente pues tenga de herencia del abuelo o del tatarabuelo o del padre, pues una casa con 4 o 5 pisos hechos de lo que era antiguamente una casona, pero que esa casona igual tiene 80 años, tiene 90 años, tiene 100 años a lo mejor. Los amigos de Podemos, ese tipo de casas las quieren calificar prácticamente de fondos buitre y al propietario de un explotador de pisos, porque de alguna manera quieren que con 4 o 5 pisos ya seas un gran capitalista. ¿Qué se puede hacer ante eso? Votar al PP. Lo primero que tenemos que hacer es ganar las elecciones, las próximas elecciones, y evitar que esta gente gobierne, porque ahora al final este gobierno tiene mayoría en el Congreso, con todos los grupos de izquierdas, incluidos independentistas, con Bildu, etcétera, etcétera, y al final saca adelante este tipo de medidas. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar su forma de pensar, porque a nosotros no nos van a hacer mucho caso, no les vamos a poder convencer de que utilicen o que tengan una política liberal como la que tenemos nosotros. No lo vamos a poder convencer. Entonces lo que tenemos que hacer es que la gente sepa cuáles son los perjuicios de todas esas políticas para que en las próximas elecciones generales la gente decida cambiar de proyecto y que un proyecto del Partido Popular sea el que dirija los designios del país durante los próximos 4 años y evitemos todas estas manipulaciones y todos estos populismos, especialmente en materia económica. Eugenio, pero no solo el populismo de Podemos. En Extremadura esta semana se ha publicado la intención del gobierno de Guillermo Fernández Vara de hacer algo así, de empezar a penalizar a aquellos propietarios de viviendas con más de 5 viviendas. Como dices tú, pues no son. A ver, Miguel Ángel es de Palencia, tú de Badajoz, y yo estoy muy vinculado a Cantabria, y es muy habitual que el padre o el abuelo que ha estado emigrando o que ha estado en América o que tal, pues te deja una casa de 80, 100 años en herencia, generalmente que está convertida en 3, 4 pisos y quizás algún local, que son casas que pueden tener valor por el terreno que ocupan, pero no por la cuantía de la vivienda. Eugenio, y que te califiquen como que eres un fondo buitre en puñeta. Y que te obliguen a alquilarla. O sea, un gobierno socialista como el extremeño obligando a alquilar esa vivienda. Oiga, señora, mira, en Extremadura, provincia de Badajoz, en 2021, en la serie histórica, el número de ocupaciones más grande de nuestra historia, 106. En 2020, el segundo más grande, 87. En 2019, 93. ¿Cómo vas a alquilar una vivienda con los riesgos que tienes actualmente? ¿Por qué vas a obligar a la gente a hacerlo? Instale a hacerlo, ayúdale a hacerlo, prímale a hacerlo, pero no lo obligues metiéndole un impuesto por tener 5 viviendas vacías a un gran tenedor, cuando, como dices tú, es una familia normal y corriente que por herencia, por lo que sea, tiene 5 viviendas en el pueblo, que no vale las 5 juntas lo mismo que medio piso en Madrid. Exacto. Por cierto, antes de terminar, porque ya estamos prácticamente fuera de tiempo, pero como políticos os sugeriría una cosa. Antiguamente, en las provincias, yo no sé si Miguel Ángel lo habrá conocido, existía una cosa que se llamaba Cámara de la Propiedad Urbana. En la época de Zapatero y particularmente, por ejemplo, en Bilbao, cuando el Partido Nacionalista Vasco eliminó esta Cámara, que era una entidad privada de carácter público, porque le hacía la puñeta y porque le dio la Consejería de Vivienda al señor Madrazo de Izquierda Unida. Pero la Cámara de Propiedad Urbana puede ser interesante volver a repensar su función, teniendo en cuenta que era una asociación de propietarios, una asociación de personas que estaban relacionadas con el mundo de la vivienda y que tenían asesoramiento jurídico, cosa que en muchas ocasiones, bien para ocupaciones, alquileres, para llevar a cabo un contrato de alquiler
o para pegarte con un inquilino que te es moroso, o que, por ejemplo, puede ser una gran entidad financiera y te vuelven loco con el contrato de alquiler, no estaría mal que os dierais una pensada a los políticos para crear organismos de este tipo que sean independientes y que den lugar a que el ciudadano se sienta protegido, porque claro, hay muchos ciudadanos que tampoco pueden ir a un abogado a pagar 100 euros por una consulta, ¿no? Pues con esto, amigos y amigas de Café de Economía, vamos a dar por terminado el programa de hoy y la semana que viene iremos abordando temas. Espero que no nos den otro susto como ha pasado con Cantabria, que para INRI, si INRI es lo que le pasa a Víctor Píriz cada semana cuando se va a su casa, que con el tren no sabe si llegará o no, y si INRI es lo que le pasa a Miguel Ángel Paniagua también cuando quiere acudir desde su Palencia a cualquier sitio, imagínense en Cantabria, que nos hacen los trenes más grandes que los túneles. Dentro de poco van a tener que vender la electricidad de los trenes para pagarlos, porque el Banco Europeo de Inversiones ya ha dicho que a ver qué pasa con esos dineros. Gracias, amigos de Café de Economía, y hasta la semana que viene. Hasta luego.